Si tuvieras que enumerar las formas más comunes en que una carrera en la NBA se arruina, la primera definitivamente son las lesiones. La segunda probablemente sea una conducta fuera de la cancha que afecta su reputación. Pero ¿con qué frecuencia ves que la carrera de un jugador se arruina por culpa de un solo compañero de equipo? Alguien que debería apoyarte y ayudarte a mejorar. En este video vamos a ver a 5 jugadores de la NBA cuyas carreras fueron destruidas por culpa de un compañero de equipo. Kwame Brown. El draft de la NBA de 2001 y su historia. Cuando Kwame Brown fue seleccionado con la primera selección global, se convirtió en el primer estudiante de preparatoria en la historia en ser elegido en el número 1. ¿Y quién fue el tipo que lo eligió? No fue otro que Miguel Jordan. En ese entonces, él dirigía a los Washington Wizards y veía a Kwame como el futuro de la franquicia. Miguel Jordan no puede estar contento con el desempeño de su equipo. Puedo posiblemente regresar y jugar a un nivel de baloncesto que ya sabes al que dejé el juego. Meses después, Miguel Jordan anunció su regreso al baloncesto, motivado por su espíritu competitivo y ganas de convivir con jugadores jóvenes. Específicamente, vio una oportunidad de ser mentor del joven Kwame. Miguel Jordan pensaba que su potencial era enorme y que podría dominar la liga pronto. Inicialmente, esperaba poder ayudar a Kwame a alcanzar su máximo potencial, como lo dijo un miembro del personal de los Magos. Cuando llegó al campamento, era como si Kwame ya tuviera las credenciales a los ojos de Miguel para ser parte del grupo de Miguel. Así que Miguel lo dejó entrar, al menos por un tiempo. Mientras el resto del mundo anticipaba el regreso de Jordan, toda la atención estaba sobre él, pero en el fondo, la relación entre él y el nuevo prospecto del draft del equipo fue bastante inestable desde el principio. Se comenta que Jordan dijo varias cosas negativas sobre Kwame, algunas muy fuera de lugar. Jordan se volvió personal, aunque sus comentarios no surgieron de la nada. En un artículo de Michael Lahey de ESPN, afirmó que Kwame era arrogante y llegó a desafiar a Jordan dudando de su capacidad para jugar a alto nivel, lo que MJ no apreció. Se unió a los Wizards para jugar con un pívot de gran carácter y trabajador, con la motivación de convertirse en el mejor que pudiera ser. En cambio, obtuvo a un flojo, irrespetuoso y sin talento que solo se preocupaba por cobrar su cheque. Graciosamente, Jordan también notó algo inusual sobre Kwame, en particular lo pequeñas que eran sus manos. Por fin comprendió por qué Kwame era tan malo atrapando pases. Parecía que dejaba caer el balón tantas veces, como si tuviera manos de mantequilla. En realidad, apenas podía sostener el balón con una mano, lo cual es patético para alguien de 2,13 m. Y Jordan se burló de él por eso. Aunque es fácil culpar a Kwame por no tener la ética de trabajo necesaria para triunfar, este podría haber sido el peor ambiente al que pudo haber sido seleccionado. Cada día se rompía un poco de su confianza, y hay un límite de lo que un adolescente de 19 años puede soportar antes de derrumbarse. Kwame no mejoró como los Wizards esperaban, no es sorpresa, y unos años después fue traspasado a los Lakers. Ahora, en vez de jugar con Jordan, le toca con Kobe, lo cual no era mejor. Si había un jugador que era casi idéntico a Jordan en cuanto a personalidad y altos estándares, tenía que ser Kobe. Con el tiempo, Kwame se sintió menos involucrado en el deporte y percibía que lo culpaban injustamente, aunque seguía intentando crecer como persona. No hay duda de que Miguel fue demasiado duro con la forma en que lo trató, y aún con todos los defectos de Kwame, se podría decir que estaba destinado a fracasar desde el principio. Aún así, logró una carrera de una década, lo cual en realidad es bastante bueno para un jugador que todos consideran un gran fracaso. ¿Javaris Crittenden? ¿Es coincidencia que sea otro exjugador de los Magos? Tal vez no. En el famoso incidente del vestidor, Gilbert Arenas sacó un arma contra Javaris Crittenden. Cuando la gente recuerda este encuentro, usualmente solo se cuenta desde la perspectiva de Arenas. Era el jugador franquicia de los Wizards, suspendido y luego traspasado. Sin embargo, ya había logrado mucho en su carrera antes de eso y ganó muchísimo dinero tanto antes como después del incidente. Arenas fue responsable, pero aún así regresó a los Wizards tras su suspensión.
La misma suerte no le tocó a Crittenden. Su carrera terminó antes de que siquiera comenzara. Me refiero a que solo tenía 21 años cuando terminó su carrera en la NBA. Lo que pasó fue que llevó un arma cargada al vestidor, y a diferencia de Arenas, Crittenden fue liberado por los Wizards y nunca volvió a jugar en la NBA. Recuerda que fue selección de primera ronda y solo estaba en su segundo año en la liga. Sin embargo, con un chasquido de dedos, ese solo momento en el vestidor destruyó su carrera. Ahora, uno podría culpar estrictamente a Crittenden. Digo, él fue quien llevó un arma cargada, ¿no? Excepto que, si conoces a Gilbert Arenas, sabes que es bastante provocador, y lo era aún más en sus tiempos. Toda esta situación surgió de un simple juego de cartas en el avión, con dinero de por medio. Arenas básicamente estuvo provocando a todos todo el tiempo. Bromeando, amenazó a Crittenden con quemarlo vivo si no le pagaba. Crittenden no se quedó callado y respondió amenazando con dispararle a Arenas. Arenas trató de intimidar trayendo varias armas al vestidor y dejó que Crittenden eligiera una, pero él sacó su propia arma cargada. En una entrevista poco después, así fue como intentó justificarlo. Me advirtieron no tomar en serio a Gilbert Arenas, pero él amenazó mi vida. Tú hablas de pelear, yo juego con armas. Este incidente en el vestidor quedó ligado a la imagen de Javaris Crittenden y otros equipos lo vetaron por ello. Nadie quiere arriesgarse con un jugador como él, así que nadie más le hizo otra oferta. Un año después, fue acusado de asesinato. Supongo que esos equipos tenían razón en tenerle desconfianza. Nikola Mirotic. El 17 de octubre de 2017, lo que parecía una práctica rutinaria de los Chicago Bulls se convirtió en una crisis. Las tensiones aumentaron tras una discusión entre Mirotic y Bobby Portis. Según los informes, intercambiaron golpes, pero fue Mirotic quien salió peor parado. Porter golpeó a Mirotic en la cara, causándole conmoción cerebral y fracturas faciales que requirieron hospitalización. Para Portis, los Bulls no solo lo suspendieron 8 juegos, sino que este incidente manchó su reputación y lo etiquetaron como problemático. Para Mirotic, sin embargo, este único incidente cambió su carrera para siempre. Antes fue un jugador clave para Chicago y lideró al equipo en anotaciones al inicio del año. Por todo esto, el vestidor de los Bulls nunca se recuperó. Mirotic se perdió mes y medio de temporada por una fractura facial, lo que generó tensión en la organización y llevó a que los Bulls lo intercambiaran. Esto obviamente no estaba en sus planes, porque literalmente acababan de volver a firmar a Mirotic durante el verano con una extensión de contrato. Era el máximo anotador del equipo cuando los Bulls lo intercambiaron en la fecha límite. Mirotic fue intercambiado a los Pelícanos y un año después de eso, a los 28 años, dejó la NBA para jugar con el Barcelona. Observa que no mencioné que salió de la NBA porque no fue así. Mirotic claramente todavía tenía suficiente talento para recibir varias ofertas de otros equipos de la NBA, pero eligió jugar en Barcelona en su lugar. Fue una decisión que sorprendió al mundo de la NBA porque muchos equipos, especialmente los contendientes, querían agregarlo a su plantilla. Para él, sus prioridades eran otras. Quería estar cerca de su familia y nunca sintió que Estados Unidos fuera su hogar. Aunque eventualmente superó la situación con Portis y aceptó su disculpa, esto fue una de las cosas que encendieron su decisión de regresar a Europa. Al preguntarle por su decisión de irse, dijo: «Si no lo disfruto ni siento esa emoción o deseo de mejorar cada día. Al final, el dinero no importa si no soy feliz. Si no me levanto todos los días con ganas de ir a entrenar, no vale la pena». Aunque no culpó directamente a Portis, era obvio que Mirotic ya no disfrutaba jugar en la NBA después de lo que pasó. Quizás de todos modos, eventualmente habría regresado a Europa, pero este momento sin duda aceleró sus planes. Jordan Poole. Es difícil decir que la carrera de Jordan Poole fue arruinada por Draymond Green, pero se podría decir que la trayectoria de su carrera fue en la dirección opuesta y podría haber estado en una situación mucho mejor si esto no hubiera sucedido. El video filtrado de Draymond Green lanzando un golpe brutal al rostro de Poole se convirtió en la historia principal de toda la temporada. En el año en que los guerreros buscaban repetir campeonato con el mismo equipo, este momento generó una discordia inédita en la era de Golden State.
Aunque la franquicia valoraba la camaradería y el trabajo en equipo, la temporada 2022-23 fue el vestidor más disfuncional en años. La sombra de este video marcó su temporada, con reporteros cuestionando si se habían reconciliado. Resulta que no lo hicieron. Retrocedamos un poco. Antes de ser golpeado por Draymond, la trayectoria de Poole en la NBA era increíble. Fue el peor jugador en su año de novato, pero para el tercero mejoró tanto que llegó a ser el segundo o tercer mejor del equipo rumbo al campeonato. No solo eso, también era muy joven. Tenía 22 años cuando los Guerreros ganaron el título en 2022, y por lo que parecía, él era la pieza joven más importante para el futuro de esta franquicia. Eso cambió rápidamente. Después de una temporada tumultuosa en la que los Guerreros no cumplieron con las expectativas, Poole fue traspasado durante el verano. Quiero decir, en teoría, este no fue un buen intercambio para los Guerreros. Chris Paul ya no era ni la sombra de lo que fue, y se fue después de una temporada, y literalmente no recibieron nada más a cambio por Poole, lo que indica que solo querían deshacerse de él a como diera lugar. De hecho, tuvieron que adjuntar una selección de primera ronda para deshacerse de él. Poole pasó de joven estrella prometedora y pieza clave para iniciar una nueva era en los Warriors, a ser el comandante del tanque de los Wizards, acumulando las estadísticas más vacías en una franquicia terrible. Todo por este altercado con Draymond Green. Vernon Maxwell. ¿Qué sabes sobre Vernon Maxwell? En los años 90 era un miembro clave de los Houston Rockets, escolta titular y quien mantenía unido al equipo, aportando los intangibles para ser contendientes al campeonato. En 1994 ayudó a los Rockets a lograr su primer título. Anticipando defender su campeonato, los Rockets desafortunadamente sufrieron una serie de lesiones al año siguiente, lo que dificultó seriamente cualquier posibilidad que tenían de repetir. Así que, por desesperación, hicieron un intercambio arriesgado para adquirir a Clyde Drexler, básicamente desarmando su plantilla campeona por una oportunidad a ciegas. Fue un intercambio que a algunos miembros del vestidor de los Rockets no les gustó, en particular a Vernon Maxwell, quien jugaba la misma posición que Drexler y vio cómo sus minutos disminuían de inmediato. La segunda mitad de la temporada de los Rockets estuvo marcada por drama en el vestidor. Era un drama unilateral, ya que solo Maxwell estaba molesto. Incluso fue suspendido debido a otro altercado, mientras veía desde la banca cómo Drexler se integraba perfectamente al equipo. Aunque Drexler realmente no hizo nada malo, su mera existencia provocó a Maxwell hasta el punto de que estaba listo para abandonar al equipo. Y eso fue exactamente lo que hizo. En el primer juego de los playoffs de 1995, Maxwell jugó solo 16 minutos y anotó 3 puntos con 1 de 7 tiros. Lo curioso de este juego fue que Rudy Tomjanovich en realidad le dio a Maxwell la oportunidad de hacer el tiro ganador. Los Rockets estaban abajo por 2 y él diseñó una jugada para que Maxwell tomara el último tiro. El problema era que no había jugado en todo el último cuarto, así que estaba completamente frío. Después, al fallar el tiro, sintió que Tomjanovich lo había hecho fracasar. Tras una actuación tan vergonzosa y mala, dejó el equipo y no volvió. Los Rockets lo liberaron oficialmente. Maxwell observó desde su casa, mientras Drexler y Hakeem guiaban a los Rockets a otro campeonato. Para Maxwell, después de dejar Houston, estuvo en varios equipos, pero nunca encontró otro hogar. Muchos años después de su retiro, Maxwell se arrepiente de haber dejado al equipo de esa manera. Más aún por el dinero, como él afirmó, cito, «Me estaba preparando para que me pagaran un malditamente grande, buen contrato. En ese entonces, 25 millones era mucho. Solo tenía que sentarme detrás de Clyde Drexler sin hacer nada». Pero porque abandonó a su equipo prematuramente, nunca consiguió el contrato que quería. De hecho, 25 millones habrían sido el doble de todo lo que ganó en su carrera. Así que no solo su carrera se salió de control, sino que también perdió una enorme oportunidad de ganar mucho dinero.
Quizás se puede decir que Drexler no arruinó su carrera a propósito, pero lo hizo indirectamente al ser transferido a Houston y quitarle a Maxwell su puesto y su orgullo junto con él. Estos fueron 5 jugadores de la NBA cuyas carreras se arruinaron por un solo compañero. Compartan sus opiniones en los comentarios. ¿Conocen a otro jugador que cumpla este criterio? Gracias por ver el video. Dejen sus comentarios. Espero que hayan disfrutado el video. Nos vemos la próxima vez. Paz.